bastante el tema de y vamos a escuchar su opinión sobre lo que es valoración documental. Ella va a explicar un poco sobre lo que es valores primarios y secundarios. Recuerden lo que les había comentado en la anterior clase. En otros países es lo que más se predomina porque muy difícil hacen eliminación o disposición final. Ellos más la valoración primaria y secundaria lo hacen más para lo que es la identificación. Le escuchamos entonces. A ver, un ratito, quiero confirmar. ¿Me confirman si se escucha? ¿Se escucha? No Por tiene favor, me audio, confirma. doctora. Buenas noches. ¿Sí tiene audio? No, no tiene audio. A ver, un momentito, nuevamente. Ya me imaginaba, algo había pasado. En compartir pantalla en Sí, el sí, 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 cuadrito de aquí abajo. está, sí, sí, acá está, se me pasó. Acá está. Ahora sí, nuevamente. Listo. Sí se escucha, sí se escucha. Para analizar y determinar los valores primarios y secundarios de los documentos de archivo, se deben de identificar las atribuciones y funciones de la entidad productora de los documentos, con el fin de fijar sus plazos de acceso, transferencia, conservación o eliminación. Es de todos sabidos que los valores primarios son el administrativo, legal, fiscal y contable, mientras que los valores secundarios son evidencial o testimonial e informativo. Adicionalmente a la identificación de los valores documentales deben tenerse en cuenta 4 criterios. 1. Criterio de procedencia y evidencia, el cual nos indica que son más valiosos los documentos que proceden de una institución o sección de rango superior en la jerarquía administrativa. Los documentos o unidades administrativas de rango inferior son importantes cuando reflejen una actividad irrepetible. 2. Criterio de contenido. Es mejor conservar la misma información comprimida que extendida. Ejemplo, es preferible un informe anual a conservar los informes mensuales. 3. Criterio diplomático. Es preferible conservar un original que una copia. 4. Criterio cronológico. Es la fecha determinada por cada dependencia o entidad a partir de la cual no se puede realizar ninguna eliminación. Por supuesto, es importante también aplicar el plazo de conservación preventivo, el cual es definido en México como el periodo de guarda precaucional de los documentos en los archivos de trámite y concentración. Para realizar el proceso de disposición documental, se deben de reunir las disposiciones legales de la institución, identificar su estructura interna y sus funciones, mediante el análisis de manuales de procedimientos, organigramas y reglamentos internos, entrevistar a los productores de los documentos, caracterizar a los documentos en relación con sus soportes, con sus tipos documentales, volumen, organicidad, describir el contenido informativo, etc. El calendario o catálogo de disposición documental debe de ir acompañado de una ficha técnica de valoración, la cual permite identificar, analizar y establecer el contexto y valoración de la serie documental. Por último, conviene señalar que no existe la valoración primaria y secundaria de la que se suele hablar en México. El proceso de identificación y valoración de las series documentales es un proceso archivístico único.
Ok, señores, entonces como habremos visto en esta clase, en este video, tal como les comentaba en la clase anterior, el tema de valoración primaria y secundaria está más ligado al tema de valores, más que nada para la identificación. Nosotros identificamos los valores primarios y secundarios más que nada cuando estamos ya identificando. Recuerden la clase anterior que les decía. Les decía que los valores primarios más que nada se asocian en lo que es documentos de los archivos de gestión, su valor primario, ¿no? Y su valor secundario ya cuando están en los archivos centrales. Recuerden este detalle, por favor, porque muchos se habla, muchos se confunden y muchos a veces quieren decir, no, es lo mismo el valor temporal que el valor permanente. No, señores, no es lo mismo. No es lo mismo. Me encantaría decirles que es lo mismo y ya México ya lo está asumiendo, pero todavía hay esa escuela que dice que sí, no es lo mismo. ¿Cuál es la escuela que dice que sí? Es aquella escuela que no realiza eliminaciones de documentos. Por supuesto que hay archiveros que no lo hacen. Hay países enteros que no lo hacen, por favor. Eso no pierdan cuidado. Sí, obviamente, sí hay esa clase de doctrina en la que todo se conserva y tienen mucho miedo al tema de la eliminación. Perú es uno de los primeros países que empezó a practicar la eliminación. No mencionarlo, porque Argentina fue uno de los pioneros en hablar sobre valoración y selección y eliminación con nuestro señor Manuel Vázquez, con un autor muy conocido de los años 70 y 80. Él fue uno de los primeros pioneros en hablar sobre valoración. Fue una, una confrontación fuerte con la escuela española, que la escuela española no eliminaba nada, pero en su momento, hoy en día ya lo están haciendo, pero aún así con mucho, digamos, mucho cuidado. Exigen mucho más que Perú. Uf, exigen mucho más que Perú y casi eliminan fotocopias, casi, porque no, son muy celosos de sus documentos de ellos. No están ahorita eliminando así como acá en Perú, ¿no? Originales, series, documentales. Ellos mucho más están en lo más simple, lo simple. Y si lograran eliminar una serie documental como tal en España, es bien importante, es bien difícil, no es fácil como acá en Perú, ¿no? Acá salen 2, 3 meses de la eliminación o en 6 meses, y si pasa el año, ya están ahí ya preocupándose, haciendo mil cosas, quejándose, mandando reiterativos a la gente. En España conozco los casos de algunos amigos que son jefes de archivo y conozco el caso de los del archivo de la Administración de España, que son los encargados de eliminación, los dos bandos los conozco, converso con ellos de tiempo en tiempo. Y sí, allá pues las eliminaciones duran hasta 2 años, señores, tranquilamente duran 2 años el procedimiento de eliminación. Espero que ahora con el tema de la pandemia haya reducido los tiempos, pero no existe una eliminación en España de 6 meses, ¿ah? Por si acaso. Acá en Perú más bien ya con 6 meses ya están todos ya preocupados, ya renegando, molestándose y haciendo mil cosas, ¿no? Entonces, el tema de la valoración es importante. Por eso empecé la clase anterior con el tema de la valoración primaria y secundaria, porque es algo básico, es algo que lo vamos a encontrar en casi todos los libros, que lamentablemente Perú, a pesar de que hace eliminaciones, muy poco se escribe. Hay muchos archivos, gracias a Dios, ya hay regular cantidad de archivos, ya hay presencia de personal archivero con cursos, charlas, cursos básicos, cursos intermedios, diplomados, etcétera, etcétera. Pero no me escriben, no hay autores. Creo que los únicos autores que conozco en Perú son Vilma Fun, Aida Mendoza, Carlos Flores y Mario Carnas Ayaypoma. Si es que no se me pasa alguno más por ahí. Si es que no sé, si es que, bueno, por ahí habrán uno o dos más. Creo que Dora Palomo también, Dora Palomo, si no me equivoco, Dora Palomo también creo que escribió. Y no hay más, no tenemos más autores acá en Perú. Como libros, ¿no? Artículos hay varios que escriben sus artículos, que no está mal, está súper bien.
pero no lo hay. Entonces, eso nos hace que no nos conozcan en el extranjero. Hace poco la GN publicó en su página web cuántas visitas teníamos solamente de la parte normativa, solamente la parte de la plataforma. Y wow, eran al mes estamos llegando a los 10.000 visitas, tranquilamente las 10.000 visitas, o quizás menos, pero nos sorprendió bastante que hay bastantes países de no habla hispana, y de Asia. Y entonces, y también más que nada, uno de los links más revisados es el tema de eliminación y valoración. Ese es uno de los links más revisados porque Perú es uno de los que ya, a pesar que ustedes dirán, no, Shirley, yo todavía no entiendo, a pesar que tú me dices que tú todavía no entiendes, pero trabajas en archivos, tú entiendes más que otros países. Sí, señores, ustedes, a pesar que, Shirley, yo tengo trabajando 3, 4 años, pero todavía no sé mucho de valoración. Te apuesto que tú sabes, aunque sea algo muy mínimo a comparación de otros países, porque en otros países la escuela es medieval. La escuela es casi cero o nulo el tema de valoración. Recién hoy en día se está hablando, recién hoy en día, disposición final, pero no hay ese acompañamiento tipo Perú. Lo vamos a ver poco a poco, pero más o menos esa era la introducción del día de hoy que quería darles a ustedes, porque el tema de valoración, vuelvo a repetir, pasa nuevamente por esta situación. Otra realidad, este, pues les digo que ahí tengo una municipalidad, ahí tengo un hospital, ahí tengo un gobierno regional. Obviamente no les voy a decir quiénes, por obvios motivos, pero sí, realidades sí. No son antiguas estas imágenes, para nada, no, no. Y son archivos. Y uno es obviamente un pasadizo de un gobierno regional, así que ya se imaginan, señores. Y a mí me asusta mucho, ¿no? Me asusta estas imágenes como personal de la GN. Tenemos una mala experiencia y ahí voy a invitar nuevamente al personal a las personas nuevas. Creo que yo en la anterior clase ya lo había mencionado, pero las personas que recién nos están acompañando en esta clase, siempre lo digo, ¿no? Estas imágenes para mí son corrupción en su máximo apogeo. No me tienes que decir que tu alcalde está haciendo obras. No, no, acá no es que haga obras. Acá es que es una persona que no tiene la mínima intención de la ley de transparencia se cumpla. Por eso que también empezábamos con la ley de transparencia, porque va ligado. La ley de transparencia también da pautas. La ley 2744 también da pautas sobre el tema de valoración. Dice que, bueno, obviamente hay que cumplir con la normativa del Archivo General de la Nación y si hay que hacer eliminaciones de documentos, por supuesto que se harán. Obviamente en cumplimiento de las normas, no es que cada institución se manda por su lado, ¿no? Hay que hacerlo. Una de las faltas más graves es el tema de personal. A veces el personal también tiene mucho miedo. Muchísimos archiveros en todo el Perú he conocido que tienen miedo, tienen pánico a eliminación, a pesar que nosotros le decíamos, pero nosotros te ayudamos, te acompañamos, te asesoramos, es casi, casi, te guiamos a hacer el inventario, casi, casi, pero aún así tenían miedo. Algunos eran en los 90s, eran los valientes que hacían las eliminaciones, ¿no? En el 2000 ya fueron poco a poco, y en el 2010 ya empezó ya la explosión de eliminaciones de documentos, es correcto y saludable, por supuesto, porque ténganlo por seguro que de esas imágenes, tranquilamente, tranquilamente, señores, yo me atrevo a decirles que el 50% se queda y el 50% se elimina. Imagínense que yo que les diga eso. Tranquilamente, el 50% se queda y el 50% se elimina. Así es, más o menos. Pero lamentablemente que es que no, como no se hace esa identificación, no se clasifica, no se organiza, no se hacen los procesos archivísticos adecuados y menos se hace la valoración, que es lo primero que ya debe hacer desde el archivo de gestión, por eso se habla del valor primario, que ya se le debe de ir considerando desde el archivo de gestión, pues tenemos estas imágenes. Al Archivo General de la Nación tuvo una mala experiencia en los años 80 organizando documentos de una entidad X en una región X. Eh, encontramos una situación muy fea debajo de todo esto, ¿no? Les sugiero a ver ejemplos, por favor, los que ya saben la anécdota, por favor, no opinar. Les invito a opinar a las personas que nos están acompañando por primera vez, por favor,
A ver si nos dicen, ¿qué pudo haber encontrado el AGN en los años 80 debajo de todos estos escombros, ¿no? Obviamente no fue la foto, no fue la entidad a la que estamos viendo, pero sí las imágenes son muy parecidas. Los invito a participar, señores. No he escuchado mucha participación de ustedes en la clase anterior. Por favor, los invito a que me acompañen. Eh, ejemplos, ¿qué pudo haber encontrado en los 80 el AGN? Debajo de estos escombros. A los que ya saben la respuesta, por favor, evítenla mencionar. Es algo feo, no es algo bonito, pero sucedió, hay los testigos, yo los conozco, están todavía trabajando en el AGN, a los testigos de lo que encontraron en aquella época. Señores, por favor, les invito a que me den ejemplos. ¿Qué podemos encontrar en un archivo de esta magnitud? ¿Qué podemos encontrar y que nosotros podemos tranquilamente decir que eso es corrupción y eso es caos? A ver, acá viene un ejemplo. Desechos de animales o similares. No, no habían animales muertitos. No. Animales no. ¿Qué puede más haberse encontrado el AGN en los años 80? Todavía está, a veces me dicen, Shirley, eso es lo que tú me dices, no creo que haya pasado. Sí pasó, ahí están trabajando todavía están los que fueron en aquella oportunidad a esa región X, a encontrar lo que nadie pensaba y que iba a encontrar debajo de eso, ¿no? Y desde ahí nos quedó la moraleja, wow, en un archivo desordenado de todo podemos encontrar, polvo, ácaros, hongos, humedad, eso siempre vamos a encontrar, eso siempre, pero no. Encontraron algo grande encontraron. Documentos perdidos, sí, se encuentran documentos perdidos, planillas, señores, se encuentran planillas secretas y esos varias veces hemos visto. Les contaré cuántas veces hemos encontrado planillas secretas, se asombrarían ustedes. No, era algo grande debajo de todo eso, algo grande. Y wow, ellos se asustaron, que nadie, o sea, ¿quién iba a pensar? Te vas a encontrar de repente con insectos, con animales, pero no con eso. A ver, un ejemplo más, por favor, y ya empezamos ya con lo demás, con el tema en sí. Por eso que es importante y a mí me asusta, hasta el día de hoy me asusta. Hasta el día de hoy me asusta, yo converso con ellos y les digo, ¿y cómo fue? Bueno, pasó, estábamos levantando, era un cerro de documentos, y obviamente, a veces el cerro de documentos que estamos viendo en las imágenes tiene un motivo. No necesariamente es por falta de espacios. A veces es droga. No, no fue droga. Fue una persona muerta, señores. Sí, era una persona muerta. Sí, exacto, sí, sí. Fue un cadáver, sí, sí. Encontraron un cadáver, sí. Debajo de todo. Esta ciudad del Perú es un lugar, obviamente, en la sierra, donde ya el tema de los olores ayuda, porque es un clima seco, es un clima frío, no es como en la selva o en la costa que inmediatamente se hubieran dado cuenta, pero de repente eso ya tenía años, o sea, tampoco no es que lo habían puesto un mes antes, ¿no? Eso ya tenía años. Entonces, imagínense la corrupción de esa entidad o de esas personas que trabajaban en esa entidad que podían llegar a ese extremo. Yo veo esas imágenes de hoy en día y hay muchas, ¿ah? Hace poco vi una piscina. Hace poco en un archivo regional me enseñó una piscina. Imagínense toda una piscina, y no chiquita, tamaño mediano, o sea, esas que encontramos en muchos locales, ¿no? En muchos esos locales deportivos, una piscina semiolímpica, sí, para ser más exacto, una semiolímpica llenecita de documentos. Wow, o sea, te puedes encontrar con tantas cosas y eso da miedo. A mí me da miedo. Hasta el día de hoy, cuando yo entro y reviso, porque soy supervisor, yo tengo que abrir los paquetes, revisar los paquetes así como están, ¿ah? Así como están, ya se imaginan que de temporada de supervisiones yo termino enferma. Sí, no, eso es vida real, ¿ah? Y bien serio. No me creían hasta que cuando trabajan en mi oficina se enferman casi todos. Temporada de supervisiones y terminamos enfermos. Porque es cierto, entramos a estos ambientes, entramos a revisar qué hay y qué no hay, cómo está. Señores, entonces, habiendo analizado estos detalles y que es importante la valoración para evitar ya estas imágenes que se sigan repitiendo, Perú, en la legislación peruana,
nos habla de los valores de documentos, valores, porque hace poco también estuvo en cuestionamiento hasta el título, hasta la palabra valor. Les comento que se menciona la palabra valor y ya lo hemos visto hasta en otros países, ¿no? Les he pasado imágenes de otros países que hablan de la palabra valor, pero Perú habla del valor temporal y permanente. Y acá también me paro un ratito en explicarlo, porque ¿por qué empezamos a hablar la palabra temporal y permanente y no primaria y secundaria? Porque para Perú, para el tema de eliminación, cuando estábamos en el Ministerio de Justicia, porque la GENE perteneció al Ministerio de Justicia fácil, 30 años, fácil, fácil. El Ministerio de Justicia también nos regía el tema de los términos y la terminología. Y hablábamos con ellos, valor primario y secundario, y decían, no, si tú quieres eliminar, acá hay valores, y estos valores tienen que ser de alguna otra manera que indique o que facilite el entendimiento de que voy a eliminar. ¿Qué término vas a usar que se adecue a que este documento en el futuro pueda ser susceptible a una eliminación? El valor primario no necesariamente me habla de un posible término de eliminación. Escuchamos hace un momento México. México nos decía que ellos no lo utilizan, ya no lo quieren utilizar, porque es cierto, no les va a ayudar. Te ayudaba antes, en los 80s, en los 70s, en los 60s, en esas épocas, y en aquellos países en los que todavía no se elimina y que hay bastante documentación medieval. Por supuesto, ahí todavía se sigue usando. Por eso también les mencionaba la clase en lo anterior, o sea, para que no estén un poquito desactualizados cuando escuchan primario y secundario. A mí no me han enseñado primario y secundario. Sí, señores, yo he escuchado, he conocido archiveros que me decían, Shirley, ¿qué es valor primario y secundario? Yo, ¿no te han enseñado? No, yo nomás sé de valor temporal y permanente. Ah, ya, o sea, no es malo. Algunos profesores también ya he escuchado que no están enseñando el tema primario y secundario porque no les ayuda mucho acá en Perú. Pero si vas a tener conexiones con otros países o vas a leer literatura de otros países, te tienes que un poco adecuar. Pero no es lo mismo primaria, secundaria, con temporal y permanente. Entonces, el valor temporal nos asocia a un valor que se va a culminar, que se va a terminar y que después de este valor temporal pues ya carece de valor. Y el valor permanente pues algo que es infinito, ¿no? Que algo que va a continuar de continuar y continuar y continuar y no se va a acabar. Entonces, ¿qué les diríamos nosotros o qué son los valores temporales, ¿no? ¿Qué son los documentos de valor temporal? Tal como escuchábamos también hace un momento a nuestra colega Georgina, como decía, caso Perú, tenemos claro que son aquellos documentos cuyo contenido dejan de ser imprescindibles. No son documentos que se trasciendan en el futuro. Se emiten y listo. ¿Cumplió su fin? Perfecto. Un ejemplo, los vouchers de los estacionamientos. Otro ejemplo, los ingresos los ingresos de los vehículos diariamente, porque sí, hay empresas que tienen ingresos, salida de los vehículos, que no o sea, entran y salen, eso no es. Valor temporal, los antes, en los 80s, 90s, quizás de repente hoy en día, el personal que asistía a un trabajo firmaba su asistencia. Lo que vale es la planilla. El listado de asistencia o tu tarjeta de asistencia es permanente. No, es temporal. ¿Por qué? Porque esta información va a ir a vaciarse, esta información, a otro documento de mayor valor, que es la planilla. Entonces, las asistencias diarias de los centros de trabajo son permanentes. No, son temporales. Cumplió con su fin, por supuesto, en el mes. La asistencia de hace 2 meses, la asistencia del año pasado, la asistencia de hace 15 años. No, ya no. Eso está en la planilla. Se descontó, no se descontó, y hay tardanza, inasistencia, etcétera, etcétera. Ya pasó. Ya culminó su trámite. Entonces, por lo tanto, aquellos documentos de valor temporal son aquellos que van a carecer de valor, ya sea para su fin administrativo, fiscal, contable, legal, administrativo, y los otros que los originó. O sea, ya pierden ese valor después de un cierto tiempo precaucional, tal como les mencionaba Georgina hace un momento, ¿no? Después de un tiempo, ya va a carecer de valor. Pero y por lo tanto, como carece de valor, ya va a perder esos valores, entonces lo vamos a denominar temporal. Porque en cierto tiempo se acaba, ya no hay más valor.
Ya no más, ya dejo, ya no, disculpen la palabra, muchos dicen, ya no me sirve conservarlo, ya no me ocupa espacio, Shirley. Perfecto. Esos son los documentos de valor temporal. ¿Qué otros más? Tal como lo mencionamos, acá tenemos el ejemplo de los memorandos. A veces hay memorandos de recepción de sillas, memorándum de marcado de tarjeta, memorándum va a ingresar o el camión XXX, ¿no? ¿Hay información intrascendente en los memorándums? Sí. ¿Y habrá información intrascendente en las resoluciones? No necesariamente, pero sí hay resoluciones que se reparten a todas las oficinas simplemente para conocimiento, o sea, las famosas copias. Si tenemos copias, pues entonces las copias sí son de valor temporal, porque los originales siempre van a prevalecer. Entonces, aquellos documentos que son copias y que sean hasta resoluciones, por supuesto que son de valor temporal. ¿Y cómo reconozco una copia? Pues está sola, la resolución está solita, no viene con sus antecedentes. Normalmente, por lo general, la resolución tiene que venir con sus antecedentes, por lo general. He visto casos en algunas instituciones que las separan, pero no es lo recomendable. Porque, ¿qué pasa si se me pierden y pierdo los originales? O sea, no recomendamos esa división de la unidad documental. Eso se le llama unidad documental, el de documento más sus antecedentes. Eso es todo un solo paquete, es un solo tomo, es una sola información, una sola unidad documental. Nosotros no jamás vamos a recomendar, sepárenlos. O sea, si nos solicitan a la AGN con documentos, señores de AGN, ¿ustedes qué opinan sobre separar las resoluciones? Nuestra respuesta va a ser no, no lo hagan. Ya lo han hecho. Algunas entidades hace años nos preguntan y siempre le decimos, no me lo separes, no lo hagas. Pero Shirley, que son muchos antecedentes, no los separes. Vean la forma más adecuada que se puedan conservar de esa información junta. Entonces, aquellos documentos que, tal como mencionamos, ay, se ha repetido acá la diapositiva. Ok. Entonces, los documentos de valor permanente, ¿qué serían? ¿Cuáles serían? Aquellos que su documentación, conforme al marco legal vigente, son de importancia para la investigación. Acá ya empezamos a mencionar que hay una norma que va a respaldar estos documentos. Ya mencionábamos en la clase de organización que normalmente se recomienda que se revisen los documentos normativos de la entidad para definir un poco el tema de las series documentales o identificar las series documentales, ya que las series documentales son un producto de las funciones. ¿Y las funciones dónde están? En el ROF. Entonces, habiendo un ROF, también, por lo tanto, también hay un marco legal vigente y que nos indicará cuál es la función, si estas funciones son importantes dentro de la oficina o son funciones, digamos, que no son tan trascendentales para su cumplimiento. Porque hay funciones con las que nace una entidad, ¿no? Hay unas funciones, sector salud, lo que es netamente atenciones a los pacientes, o sea, operaciones, riesgos quirúrgicos, etcétera. Sector educación, estoy en un colegio o un UGEL, pues las actas de notas, las resoluciones de contratos, hay una razón de ser. Entonces, esos documentos siempre van a ser aquellos documentación de valor permanente. ¿Por qué? Porque van a tener derechos de acceso al ciudadano. Para el tema también de rendiciones de cuentas, o sea, estamos hablando de los famosos balances generales, libros contables, libro mayor, los auxiliares estándares a veces son temporales, pero a veces también he visto en varias, por no decir muchas entidades que me ponen auxiliar estándar y cuando lo ves, realmente es una planilla o es un balance general. No necesariamente los títulos en tesorería o en contabilidad de los años 90, 80 y quizás los primeros años 2000, coincide con el tipo, o sea, eso sí le he visto bastante. Me decía auxiliar estándar, ya, auxiliar estándar es temporal. A ver, un momentito, a revisar. Y era un balance. Sí me ha pasado eso, entonces ahí habría que ver. Si en los antecedentes hubiera documentos que no tienen firmas y sellos, ¿también se las mantienen? No, porque no es documento archivístico. No es documento archivístico si no tiene firma y sello. Ojo. Yo como sé que son borradores. ¿Cómo identificas un borrador de un documento archivístico? Un documento archivístico es con firma y sello o un documento legal.
tú vas con esos documentos que no tienen firmas ni sellos a un juez, no te lo va a reconocer. Vas con esos documentos sin firma ni sello a un notario, tampoco te lo va a reconocer. Ahora, si esos documentos no tienen firma y sello, entonces, otros me van a decir, ¿y el fedatario de la institución? No, esos documentos tienen una época y tienen una fecha. Entonces, esas fechas estuvo Juan Pérez de jefe de esa oficina y estuvo Richard Jiménez como técnico, elaboró el documento. Ninguno de los dos hoy en día está en la oficina. Entonces, ¿a quién le vas a sacar las firmas? Entonces, sí, en su momento, que hoy siempre lo menciono y lo repito, cuando hagan préstamos de los documentos del archivo central a las oficinas, no es suficiente con que, ya, acá está, ya, llévatelo, llévate el documento, ya, acá está, sirve, servido, llévense los documentos. No, estamos detectando en el AGN varios casos, y varias entidades nos los han advertido y en los últimos años, casi desde el año 2015 aproximadamente, 15, 14 por ahí. Quizás de repente antes, pero ya nos estaban advirtiendo antes de la pandemia, que está habiendo ha crecido el devolver los documentos al archivo central con más firmas que en los que se fueron. De tal manera que muchos archivos centrales, no, varios, no quiero usar la palabra muchos, varios archivos centrales estaban escaneando antes de prestar el documento, no tanto porque que para saber que el documento se fue un día, ¿no? Porque a veces no regresa, sino porque también querían ver si se fue con 4 firmas y no regrese con 8, porque estaba pasando eso y quizás siga pasando. Entonces, sean muy celosos con sus documentos. Vean los mecanismos mejores para que ustedes puedan asegurar que el documento sea tal como se fue. No regrese con más sellos, no regrese con más páginas, no regrese con más firmas. Está sucediendo eso, no es la primera vez, ya ha sucedido varias veces. Ok, señores, entonces, el valor permanente también ve para el tema de las investigaciones científicas, para las investigaciones sociales, culturales y sobre temas de historia. Y sobre lo que nos va a ayudar sobre lo que es la memoria colectiva de la sociedad y por ende no se puede eliminar. Ujú. Entonces, eh, aquellos documentos que tienen que ver con el tema de la protección de los derechos de los ciudadanos. Acá tenemos algunos ejemplos. Legajos de personal. Legajos de personal tenemos, obviamente, que son derechos de la persona, derechos de los trabajadores, resoluciones originales, por supuesto, actas de sesión de consejo, por supuesto que son valor permanente. ¿Qué más? ¿Qué otro documento? Me gustaría que me hicieran ejemplos para ayudarlos de su día a día. Esta es la clase en que yo quisiera que ustedes me dijeran, Shirley, este documento es valor permanente, Pregúntenme con confianza. Creo que he adquirido regular experiencia y conocimientos y sapiencia en el tema archivístico, por algo soy asesora en el AGN. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor lo escuchamos y si no me la escriben por el chat. Me encantaría escucharlos porque ya después la siguiente clase, advierto, es la clase del programa de control de documentos. Y ya vamos a hablar netamente sobre su elaboración en sí. Y la siguiente ya otra. El día de hoy es la clase de los valores permanente y temporal. ¿Cuál es cada una de ellas? Shirley, este es permanente, Shirley, este es temporal. Tengo dudas sobre esto. Por favor, pregúntenme qué dudas tienen ustedes sobre estos valores. Entonces también entendamos que los valores permanentes son aquellos que están atribuidos a las funciones, tal como mencionábamos, en el tema de la normatividad propia, ¿no? Los valores permanentes están bastante atribuidos a los planes operativos, a los planes, a las memorias de la institución, a las grandes finalidades y funciones, visión de la entidad, y por ende a los procedimientos administrativos propios. Por lo tanto, traducción, ¿de qué estoy mencionándoles? En una institución, los órganos de línea, por lo general, todos sabemos cuáles son los órganos de línea de mi entidad, ¿no? Eso todo el mundo lo sabe. Y es facilísimo hasta, por último, si alguien tiene dudas, visualicen su estructura orgánica y por lo general son los que están abajo.
son los órganos de línea, los ejecutores, los que ahí están el personal especialista, que son la razón de ser de la entidad. Por lo general, el 60% de los documentos de los órganos de línea son de valor permanente. El 60% es mucho más del 50%, porque es la razón de ser. No concibo un PCDA, no concibo una entidad que me diga que sus órganos de línea son documentos de valor temporal. Por favor, sí me ha pasado, sí lo he visto, y yo no lo comprendo y no lo voy a comprender. Que me digan que en sus órganos de línea hay valor temporal. Entonces, ¿cuál es la razón de ser de tu entidad? Que desaparezca. Porque me estás diciendo que los productos que hace tu entidad carecen de una continuidad en el tiempo. O sea, lo haces para hoy día y mañana ya no. Entonces, no podría ser una entidad, que tu entidad se convierta en oficina. Porque si no, no es una entidad, no es una institución, una gran institución. Es por ende que el PCDA está siendo bastante seguido y observado por PCM y por Contraloría General de la República. En la próxima clase voy a ir avanzando, indicándoles el porqué. Pero advierto que PCM ha puesto los ojos en este documento de gestión, igual que Contraloría. Por eso, a muchas entidades de repente, este año o el año pasado, les llegó oficios en que Contraloría General de la República les decía, ya presentaste tu programa de control de documentos, ya elaboraste tu PCDA, ya tienes tu comité de evaluador de documentos. ¿Qué creen que lo hizo? ¿Porque estaba de amigo con el AGN? No, tiene más trasfondo. Hay un trasfondo y eso lo hemos discutido hace años en muchas reuniones con Contraloría. Hace años Contraloría nos dijo cuál era la meta, igual que PCM. Hace años nos ha dicho. Esa información yo la sé desde 2005, 2006, 2007. Antes del 2010 ya manejábamos esa información y sabíamos cuál era la meta de PCM. Solamente que, gracias a Dios, en los últimos años, Contraloría nos ha estado apoyando. Y eso es bueno. Acá tengo dos preguntas. Me dicen, expedientes de procesos y denuncias del director general son documentos, no sé, a ver, expedientes de procesos. ¿Me estarías hablando con Procuraduría? ¿Dónde están estos expedientes? En asesoría legal, los expedientes de procesos y denuncias. Las denuncias acaban supuestamente sí, en asesoría legal o en Procuraduría. Estos, si fueran denuncias, se hace un procedimiento administrativo. En este procedimiento administrativo deberían estar estos documentos en OSI. ¿Qué nos dice la Ley de Contraloría General de la República sobre los expedientes administrativos, sobre los procesos administrativos que se les hace sobre el tema de las denuncias? ¿Son de valor permanente o temporal? Temporal. Yo no lo digo, lo dice la norma. La siguiente, dentro de una o dos clases vamos a hablar, les voy a enseñar la norma para que aquellos escépticos que de repente no me creen, sí, es temporal. Sin embargo, los procesos que llegaran al Poder Judicial, que están en el Poder Judicial lo va a determinar. Todavía no ha determinado si son valor permanente o temporal. Están todavía en debate, ellos continúan con su debate de los valores en el Poder Judicial. Sin embargo, en la entidad, el famoso falso expediente que maneja Procuraduría o asesoría jurídica, podría ser para muchos temporal o permanente, pero una vez, en estos casos, una vez que se acaba el caso, el proceso administrativo que se le hace a una persona por una denuncia, o los procesos o los expedientes legales, tienen un tiempo de años, porque no dura una semana el trámite, dura meses y quizás años. Una vez archivado el caso, recién cuentan los años. Porque mientras tanto está en trámite. Mientras tanto está en trámite. Sheila, está en trámite, ya tiene 6 años y no sale. Está en trámite. Entonces todavía no emitan opinión si el documento no se ha archivado totalmente. Los años empiezan a contarse una vez que ya se archiva el caso, se sentencia, hay una sentencia. Mientras tanto, no. A ver, yo soy juez de paz de la localidad, los documentos que extendemos, ¿qué serían? Los jueces de paz extienden, me gustaría que me explicara qué documentos extienden.
no sabría exactamente cuáles son los documentos que ustedes extienden. Más bien, eh, hay muchos documentos que ustedes extienden, hasta donde yo tengo conocimiento. Hace poco estuve con ustedes, hace poco de una charla al Poder Judicial de Junín sobre justo el tema de los jueces de paz y ellos me hablaban, ellos me hablaban de que que jueces de paz conservan los famosos libros, unos libros que son como especie de actas. No sé qué, no me hablaron ese día de que los jueces de paz extendían documentos. Me gustaría más bien que me dijeran, así como hicieron hace un momento el ejemplo, sobre cierto documento. Si usted lee el anterior comentario, ella me dice qué documento tiene duda. No sé qué documentos están extendiendo ustedes, si nos precisa, y sobre qué tema y por qué tema lo están extendiendo, nos ayudaría. Pero en el Poder Judicial, normalmente volvemos a repetir, el documento se cuenta una vez que ya tiene sentencia, o sea, una vez que ya se archiva. Desde ahí recién cuentan los valores. No, los valores no cuentan desde el primer día que se elabora el documento, ¿ah? Desde el primer día que lo empecé a tipear, no, desde ese día no se cuenta el expediente. El expediente se cuenta cuando se archiva. Ahí recién empieza el valor. No se cuenta antes, por si acaso. A ver, continuamos. Entonces, les comentaba que los documentos de los órganos de línea, por lo general, el 60% es permanente. No recomiendo jamás que nos digan qué valor temporal es en aquellos documentos en los órganos de línea. Entonces, está mal elaborado, está mal identificado. Porque si yo ahorita y converso con esos gerentes, es posible que el gerente me dé la razón. Por lo general, el AGN siempre, al tener más experiencia, siempre tiene mayores argumentos y justificaciones para argumentar algún tema. Entonces, por lo general ya me ha pasado. No estoy hablando de algo que no me ha pasado. Me ha pasado y normalmente el AGN siempre asume la mayor parte de la responsabilidad y por ende también de, del respaldo legal, ¿no? Los que aportan una contribución sustancial al estudio y a la investigación en cualquier campo de estudio o conocimiento. Entonces, por lo general, valor permanente también puede considerarse los órganos de alta dirección, sí, tal como decíamos, ¿no? Actas de sesión del consejo. ¿Dónde está el consejo? Está en alta dirección. Resoluciones están en alta dirección. Hay documentos también que están en las altas direcciones, pero en las alta dirección presidencia, alcaldía, superintendencia, asesoría legal, asesores, ¿quién más? OSI. A veces OSI, no sé si está arriba o a veces está abajo. Por lo general, los de la alta dirección, ahí es 50-50, 50 de permanente y 50 temporal. A veces hay 40-60, pero sí hay buena cantidad. Jamás hay un 20-80, jamás hay un 10-90, 10 de permanente y 90 de temporal. Eso jamás. Por lo general, las entidades públicas siempre tienen documentos de valor permanente. Mucho. No es poquito, es bastante. Pero no es tanto en el caso de los documentos administrativos. Ahí sí es 50-50. 50-50. O quizás hasta algunos se atreven a decirme, Shirley, yo creo que 60-40, 60 temporal y 40 permanente. Algunos, yo me quiero atrever con 50-50. Pero sí, es cierto. A la hora, si yo me voy a ciertas entidades cuya explosión de documentos administrativos es enorme, ya estoy hablando hasta de hangares, sí, hay entidades que tienen hasta hangares. Sí, pues ahí sí. Pero instituciones pequeñas no es mucho. Instituciones grandes, tipo ministerios, ahí el tema de administrativo perfectamente es 40-60. Ahí perfectamente. A ver, me hacen tres preguntas, ¿ok? A ver, me dicen eh, constancia de domicilio, permisos de viaje, constancia de domicilios, ¿de qué institución? Muchas gracias Yanisa, por favor, Yanisa, dinos qué institución. No sé si eres una comisaría, si eres una municipalidad, universidad. Me encantaría, porque acá estoy viendo de todo, de todo un poco. Eh, constancia de domicilio es comisarías, ¿o no? Y las constancias de domicilio por lo general forman parte de un expediente, si es que no es una comisaría.
Permisos de viaje. Permiso de viaje es también es una comisaría. Me gustaría que me dijeras constancia de posesión de terreno. Constancia de posesión de terreno son las municipalidades. Declaraciones juradas de ingresos, eso casi todas las instituciones públicas lo tienen. Certificado de convivencia es una municipalidad. También las comisarías creo que lo han emitido, creo. Minutas de compra-venta de terrenos, las minutas es una notaría. Siempre y cuando no estén inscritas, aún están inscritas en acta de separación. Acta de separación es una notaría. Nosotros tenemos, ¿qué institución? No me dices qué institución eres. Me encantaría que me lo dijeras. Bueno, señores, continúo. Entonces, ay, discúlpenme un ratito. Continúo. A ver. Entonces, documento personal, documentación, estoy avanzando, estoy retrocediendo, parece que estoy retrocediendo. Ok, ahora sí. Entonces, como tales, vemos que los documentos permanentes, tal como estamos viendo, el temporal es en la fase administrativa. Por lo general está también bastante ligado al valor primario porque está en la fase de trámite o está todavía recién terminando de su fase administrativa. Eh, este valor temporal por lo general está en el trámite en sí como tal. Su contenido no es de mucha trascendencia y su vigencia ya culminó. O sea, cuando ya digo es temporal es porque tiene una fecha puntual en la que se acaba. Por lo general, la mayor parte de estos documentos temporales se rigen a la Ley de Contraloría General de la República, que nos habla de los 10 años. 10 años de que se deben de conservar los documentos administrativos, o sea, casi todos, por no decir todos, para efectos de control. O sea, y casi todos nos regimos, cuando dicen, Chile, y cuando hablas de temporal, ¿cuánto tiempo es? ¿Recuerdan los cuadros de de la clase pasada? Veíamos que el valor primario por lo general entre las 5 y 10 años. Y cuando hablábamos de valor permanente, ¿cuántos años le estaban acreditando? ¿Alguien recuerda lo de la semana pasada? 30 años, ¿no? Entonces, temporal por lo general se asocia a 10 años, acá en Perú, y permanente a más de 30. Entonces, no es que Chile, o sea, voy a esperar 30 años para que llegue a permanente, no, es que ya tiene ese tiempo, que más de 30 ya es valor permanente. Y si tú le pones hoy en día, estos documentos son permanentes, tienen del año 2022, perfecto, van a llegar a 30 y ¿en qué momento le ponemos el número 30? Cuando hacemos el programa de control de documentos. Entonces, los documentos de valor permanente son aquellos de asuntos fiscales, financieros, imprescindibles, protección a ciudadanos, a derechos de los ciudadanos, evolución de la entidad, sustanciales para la investigación. Entonces, otros criterios para lo que es la valoración de documentos nos menciona que si hubiera una norma interna de la propia entidad que ya nos diga que estos documentos son temporales o estos documentos son permanentes, mejor. Sí los hay. A veces suele suceder que hay personal de su propia entidad que no sabe o no ha leído su ROF. Como supervisora a nivel nacional, me he encontrado con muchísimos de estos casos. Muchísimos de estos casos. Y espero que en esta clase que me están acompañando el día de hoy todos ustedes, espero que ustedes sí hayan leído su ROF y se lo sepan y me digan, Sheila, yo he leído mi ROF y yo sé cuántas páginas tiene, por lo menos. Porque yo sí, como supervisora y asesora, si yo superviso a una institución, a 10 instituciones en un año, les puedo decir tranquilamente que 9 no han leído su ROF. 9 trabajadores de los archivos no han leído su ROF. Sí, señores, eso me pasa. Y bastante. No se imaginan cuánto. Es importante. Y me ha pasado muchas veces que al mismo personal, al no leer su ROF o no leer sus propias normas o su norma su ley orgánica de creación, a veces en las leyes orgánicas de creación hay valores, se mencionan, por supuesto que sí, pero no los leen. De frente llegan y se ponen a trabajar y no leen el ROF, no leen su TUPA, no leen su MOF, no leen su ley orgánica. Lean, por favor. En sus propios artículos se dice, la oficina X dice que su documentación será temporal, que no es permanente. Sí, y acá está. Ya ves. Muchas veces me ha pasado. Muchísimas, muchísimas, no se imaginan cuántas. Entonces, otro criterio, el contexto de la documentación, que los documentos se da como su origen para la serie documental. Importancia de la unidad de organización productora de documentos. Eso lo vamos a ver dentro de un momento, lo voy a explicar un poquito más.
frecuencia de consultas de cada serie, características de los documentos, opinión técnica del archivo central, crecimiento de volumen de la serie en el archivo de gestión y central, migración o sustitución de soportes y protección de datos personales a garantía, como garantía de acceso a la información pública. Aquí voy a empezar a explicarles. A ver, me han hecho preguntas. Ustedes actúan como notarios. Ustedes son notarios. Hace un momento, Yanisa, te pregunté dónde trabajas. Por favor, después me lo respondes. Ya continúo con la clase. Me ayudarías bastante que me digas qué institución eres. Gracias. Continuamos. Marco legal y norma interna que permita determinar el periodo de retención. El Archivo General de la Nación en la Directiva de Valoración del año 2019 ya menciona otros factores a considerar. Esto ya dice la norma, esto no lo estoy diciendo yo, ni los libros, esto sí es el mismo AGN, que ya está mencionando que debe leerse, como le decíamos, qué normas, tu marco normativo, todas tus normas de tu entidad. No te sorprendas que de repente sí hay un artículo por ahí que sí ya habla de valoración de ciertas funciones o de ciertas series o de ciertas oficinas que sus informaciones de carácter estrictamente confidencial, permanente, temporal, sí lo mencionan. No son todas, obviamente, tampoco son poquísimas, pero sí me sorprendo cada día más con que hay algunos párrafos en muchas entidades. Los invito encarecidamente a que lean sus propias normas. Entonces, el AGN también nos menciona que para el tema de valoración documental, tenemos que tener en cuenta el contexto de producción que da origen a la serie documental. Por lo tanto, este contexto se va a tener su trascendencia en los procesos o procedimientos que se tienen en cuenta al formular la serie. ¿Dónde vemos los procesos y procedimientos para una formulación de una serie? En el ROF y en el TUPA. Si hay TUPA o los TUPA, ¿a qué oficinas rige dentro de tu entidad? A ver, te pregunto a ti, María, tu TUPA de tu entidad, todas las entidades por lo general tienen TUPA, ¿a cuántas oficinas abarcan? Ah, abarca 4 oficinas, ya. Entonces, el TUPA, ¿qué es lo que hace? Hace el procedimiento, detalla el procedimiento interno para realizar una gestión. Y en ese procedimiento interno ya me dice qué documentos presentar o qué documentos forman parte de la serie documental. Entonces, este TUPA, si te das cuenta, este ROF, si se dan cuenta, tampoco se recomienda y no existe ROF, ni TUPA, ni MOF, ni TUSNE, que repita una función de otra. No existe. Y eso es lo que también lo dice la AGN. No existe porque eso está prohibido. En la administración peruana está prohibido duplicidad de funciones. Está recontra prohibido. Eso ya creo que todos los que tenemos algo de experiencia en la administración pública lo tenemos bien claro, que no podemos repetir funciones de una oficina con otra. Es cierto que habrán oficinas que intervengan en ciertos procesos, pero no significa que ellos sean parte de una misma función o de un mismo proceso. Por lo tanto, si tenemos ese detalle de que no existen o no deben de existir 2 funciones iguales, ¿por qué a veces consideran cuando crean series documentales 3 o 4 series documentales con el mismo nombre? Eso no existe. Entonces, cuando hacemos un programa de control de documentos, que también vamos a verlo ahora porque estamos en la clase de valoración, cuando tenemos programa de control de documentos, no deben de resaltar o no se debe de visualizar series documentales con el mismo nombre. No, señores, no deben de existir. ¿Por qué? Porque significa que hay duplicidad de funciones. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que PCM le había visto con buenos ojos al programa de control de documentos de la AGN? Porque era el único documento de la administración pública peruana que interioriza en la administración interna de cada oficina. Y al interiorizar, ¿qué pasa si me hacen un programa de control de documentos mal? Me dicen que las series documentales son temporales. Entonces, si yo soy PCM y yo estoy queriendo eliminar entidades, yo digo, esta entidad dice que no es importante, todo lo consideró temporal. ¿Para qué le damos presupuesto? El MEF también. El MEF nada más está apurado en decir ya, a quién ya no le doy presupuesto. Voy a cometer una infidencia que hace años, y creo ya lo había comentado en varios lugares.
hace años, antes de la pandemia, para ser más exacto, cuando entró Kuczynski en la administración pública, él y sus amigos tenían la orden y dieron la orden a Contraloría General de la República en reducir el aparato estatal, sí, porque muchos presidentes quieren hacerlo, pero estaban ya, es más, hasta dieron la ley está en el Congreso. El Contraloría estaba asustado, me dicen, Shirley, estamos tramitando, le digo, ¿what? Sí, la valoración ya no va a ser 10 años, va a ser 2 años. Yo, ¿qué? Sí, iban a obligar solamente a conservar o que tenga tiempo máximo de 2 años y de ahí a que se elimine. Todos los documentos de la Administración Pública Peruana que se eliminen en 2 años. Imagínense, eso Kuczynski le estaba dando. Quizás ya pensaba que le iban a meter preso. Quizás ya se visualizaba, ¿no? Y dos, muchas municipalidades iban a ser fusionadas. Muchísimas, no se imaginan cuántas. Estamos hablando de cientos de municipalidades iban a ser fusionadas. Entonces, obviamente hubieron varias entidades, no solamente la GENE, varias entidades que salieron a favor de la administración pública y decíamos, no, eso es algo que no debería de darse. Contraloría también daba sus opiniones, pero la orden venía de más arriba, ¿no? La orden venía súper arriba y el PCDA trata de eso, que es el único documento de la administración pública administrativa peruana que interioriza en la gestión administrativa. Y acá no estoy hablando nada de archivística. Acá el tema de la gestión administrativa, gestión pública administrativa, se refleja en las series documentales. Y al reflejarse en las series documentales, si están mal detalladas, si están duplicadas, si ustedes me presentan un PCDA, un programa de control de documentos, donde se visualiza que hay como 10 series documentales con el mismo nombre, digo, ¿what? ¿Qué pasó? O sea, acá hacen 10 oficinas lo mismo, porque me han puesto los mismos nombres, me han repetido el mismo nombre de la serie documental. No puede ser que repitan todos, significa que todos hacen lo mismo. No, de repente todos, quiero entender, que siempre decíamos que queremos entender que todos participan en cierto expediente, en cierta serie documental, pero a la hora, uno es el que realmente tiene la responsabilidad, sino que cuando está mal elaborado, está mal asesorado, pues ponen más series documentales de lo normal, repiten series documentales más de lo normal y valoran mal. Entonces, es importante valorar correctamente. Tampoco estoy diciéndoles que me pongan todas las series documentales permanente, tampoco estoy diciendo eso. Que simplemente les dije hace un momento, 50-50, 60-40 y 40-60. En algunos casos va a ser más valor permanente, en algunos casos va a ser igual, 50-50, y en algunos casos va a ser de repente menos. Esa investigación nos van a decir, ¿por qué Shirley tan ligera estás hablando? Porque tengo muchísimos años en esto, ya tengo décadas en el tema archivístico y en su momento voy a explicar el motivo, causa, razón, porque me ingresé en el tema de valoración documental constante. Lo voy a mencionar en la próxima clase cuál fue la génesis de todo esto. Entonces, continuamos con las valoraciones que hace la GENE también, que se debe tener en cuenta la unidad de organización productora y priorizar aquellos documentos también, o sea, entendamos que los documentos que produce el ministro, el superintendente, el alcalde, tienen por lo general también cierta importancia, o sea, las oficinas de alta jerarquía, no porque digan que son, no, Sheila, ya son puras correspondencia, tampoco sean tan ligeros. Sí me he escuchado muchísimas veces también nuevamente, la palabra muchísimas, que me dicen, el alcalde hace correspondencia, Shirley, el superintendente solamente hace despacho, también hace informes, poquitos, pero los hace. Esos son documentos permanentes. Las agendas, hay documentación permanente, sino que a veces lo toman o lo minimizan y pretenden que no se les considere como tales. Entonces, a ver, frecuencia de consultas de cada serie documental. Se entiende que si todavía te siguen solicitando ciertos documentos en tu archivo central, entonces estos documentos no son tan temporales y pueden aumentarse o extenderse el tiempo de consulta. A veces, por eso decíamos, vieron los cuadros que vimos en la clase pasada, en el archivo central o en el archivo intermedio muchas veces se va a decidir los valores. Si bien es cierto, el archivo de gestión ya indica, influye, recomienda, sugiere, pero el archivo central va a ser siempre el último en opinar,
por el tema de que de repente en el archivo central estos documentos a cada rato me los piden para consultas y ya están archivados hace tiempo. Significa que todavía esos valores de repente se pueden extender. Entonces, eso estamos hablando en lo que es frecuencia de consultas. Y característica de los documentos, tenemos en cuenta que hay tipos documentales que ya tan solamente de mencionarlos, ya decimos valor permanente. Ejemplos, planillas, actas de sesión de consejos, resoluciones, legajos de personal. Estoy mencionando tipos documentales, balances generales, memorias anuales. Entonces, estoy mencionando documentos, sí, que ya de por sí ya asociamos inmediatamente que son permanentes o que tienen importancia. Y como también, ¿y qué pasaría con lo contrario? Ah, tengo el listado de parqueo de municipal. Tengo el listado o los vouchers de gasolina de los carros de hace 5 años. Entonces, hay documentos que son sencillos, son documentos, ojo, son documentos archivísticos, obviamente, pero su propio quehacer cotidiano hace que ya de por sí ya también se identifique que es algo temporal. Y también tengamos en cuenta en lo que es valoración aquellos documentos que tienen que ver o están ligados a la protección de datos, de la información privada de las personas, porque eso es importantísimo de conservar, digamos, legajos, currículums. Hay entidades que cuando hacen concursos internos hasta les piden, no sé por qué, les piden que documenten, no sé, currículums, y a veces hasta en originales. Yo no entiendo eso, si no somos, una que otra vez nos ha tocado esos casos con entidades así, que les habían pedido originales a los trabajadores, lo de todos sus documentos, de todos sus currículums. Entonces, los trabajadores obviamente se presentaron su queja a la JENE en su momento, ¿no? Y otra valoración, la opinión del archivo central, lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Vimos los cuadros la semana pasada que el archivo intermedio, el archivo central, ahí muchas veces se va a determinar si es temporal o permanente o si es primario o secundario, ¿no? Ahí es donde se determina esto, ¿no? Entonces, por lo tanto, la opinión del archivo central se debe tener en cuenta. En el caso del crecimiento o volumen de la serie o el archivo de gestión o archivo central, se evaluará la cantidad de documentos producidos en cada archivo o cada gestión. Entonces, en estos casos, vamos a ver qué tanto crece el documento, qué tan importante es el documento. A veces hay demasiados series, de una sola serie documental es la que más crece. Caso, ejemplo, como comprobantes de pago de bienes y comprobantes de pago de servicios. Esas son una serie documental que crece bastante en toda la administración pública. Entonces, tendríamos que tener en cuenta que quizás ahí los valores de retención podrían ser temporales, podrían ser permanentes. Hace años, yo hablaba de comprobantes de pago, comunica solo serie, uno, así, comprobantes de pago. Pero hoy en día ya hablamos de comprobantes. ¿Por qué? Porque muchas veces se decía temporal, pero en comprobantes de pago pasaba algo que con los años lo fuimos detectando, de tal manera que hoy en día recomendamos que sean dos, y son dos al final y al cabo, ¿no? Comprobantes de pago de bienes y comprobantes de pago de servicios. Comprobantes de pago de bienes es compras netamente de lapicero, silla, carpeta, computadora, borrador, tajador, y es compra que tiene 10 años de permanencia. Y comprobantes de servicios, por lo general, desde los años 90, para ser más exactos, a los antiguos CAS, los SNTP, si no me equivoco, se les pagaba a través de comprobantes de pago. O sea, sus años de servicio, sus boletas de pago, están en los comprobantes de pago muchas veces, porque ahí se generaba el expediente para pagarles. Entonces, cuando estos CAS antiguos quieren hacer sus trámites, pues solicitan estos comprobantes de pago de aquellas épocas. Y si los eliminamos y los hacemos como una sola serie documental, pues vamos a tener muchos problemas porque los hemos juntado. La mejor recomendación que estamos dando es sepárenlos. Bienes por un lado y comprobantes de servicios por otro lado. Sepárenlos y si desde que nacen, traten de separarlos, porque uno va a ser temporal y el otro va a ser permanente. Para su conservación por el tema de, como mencionábamos hace un momento, en lo que es protección de datos y generar derechos a las personas, ¿no? Entonces, ahí es donde estábamos mencionando. Entonces, también, ¿por qué? Porque también por cuestiones de espacio, las oficinas de abastecimiento, logística, patrimonio, etcétera, etcétera,
que son de administración para ser más exactos, están ya colapsando en cuestiones de espacio porque los documentos se han producido bastante en físico. Hoy en día se están produciéndose en digital, pero el espacio sigue, porque los documentos siguen vigentes, y más cuando Contraloría nos dice 10 años de conservación. Entonces también tenemos el tema de la migración o sustitución de soportes. Toda la documentación que se trabaja, que se elabora para la micrograbación de documentos, esto también genera una serie documental. Esta serie documental se debe también de guardar, se debe de conservar adecuadamente para que se pueda después considerar si es temporal o permanente de los mismos, ¿no? Y existen actas que se tienen que tener en cuenta. Entonces, como actividades de valoración, vamos a tener que recopilar información para analizar los mismos documentos, si son valor temporal o permanente, analizar los documentos como tales, evaluar si son o no son primarios, temporales, secundarios, o qué valor le vamos a asignar. Y por ende, vamos a presentar esa valoración, esa propuesta al comité evaluador de documentos. Entonces, el Archivo General de la Nación es una de las propuestas que proponía, ¿no? Que más o menos se considerara de 1 o 2 años en el archivo de gestión, en los archivos periféricos de 3 a 9 años, y de más de 10 a 30 aproximadamente o más en los archivos centrales. Es una de las propuestas, no es que sea la propuesta, no es que ya esta es una ley, no es que esto sí o sí se da, porque como me comentábamos en la clase anterior, se recomienda también que sea 5 años. ¿Por qué? Por el tema de la gestión. Si lo mandamos esto a 2 años, tendríamos que tener, 1, bastante personal en el archivo central; 2, tener bastantes cumplimiento de los procesos archivísticos, y por lo general, los que están asistiendo en este curso del día de hoy, no me van a dejar mentir, pero la mayoría de ustedes trabajan con 1, 2 o 3 trabajadores en su archivo central. La mayoría. De repente son 1 nomás. ¿Cuántos de los que están aquí presentes tienen más de 10 trabajadores en el archivo central, no en trámite? ¿Alguno me dice yo? A una pregunta libre. ¿Alguno de los asistentes del día de hoy trabaja en un archivo central con más de 10 trabajadores? Si fuera ese el caso, con más de 10, este ejemplo sí se podría dar, sí se puede dar, porque hay que tener las condiciones para eso. Pero, como les comentaba, pero ya ven, nadie me ha contestado. Entonces, ninguno. A ver, alguien dijo no, ya ven, no. La mayoría trabajamos con 2 o con 3. Entonces, esta era una propuesta, obviamente como propuesta quedó ahí, no quedó más, pero igual se los menciono porque de repente por ahí alguno lo va a ver en algunas diapositivas. Y la intención era lo siguiente, ¿no? Esa era una propuesta, apenas 2 y un volante. Sí, es cierto, es más, a veces hay 1 part-time, o sea, que estoy en la mañana en el archivo central y en la tarde estoy en otra oficina. Eso los he conocido muchos. Entonces, esta es una propuesta, se puede cumplir en algo ideal. El archivo ideal se da esta situación, en la entidad ideal. Lamentablemente nuestra realidad peruana no es ideal. Nuestra realidad, nuestra administración pública no es tan bonita como quisiéramos, pero si fuera así el caso, se podría dar. Corea más o menos está por esto, pero Corea es una realidad muy avanzada, donde hay el tema, muchísimas cosas buenas para mencionarles, ¿no? Pero ¿esta es la meta? Sí, podría ser la meta, pero todavía tenemos mucho que trabajar, empezando por el tema de personal, ¿no? Señores, entonces, otra de las propuestas de la GENE nos hablaba sobre la creación de documentos de archivo, documentos de gestión de archivos y acceso y su uso, ¿no? En las entidades públicas, ¿cómo serían todos los sistemas de archivísticos que se pueden hacer? Este es más que nada en el tema de gestión digital, por si acaso, no se mareen. Va a haber la clase el próximo mes un poco sobre esto, pero igual lo adelanto, ¿no? ¿Por qué? Porque también nos habla de valores, nos habla que en el tema de archivos digitales también se menciona de 2 años, 10 años y 30 años o más permanente. Sí existe esto, sí se está promocionando, pero eso en tema digital. Pero es igual, por si acaso, no se asusten. Igual ustedes me tienen que identificar la serie documental acá, porque de aquí para acá
tiene que pasar ya identificado con su serie. Si ustedes no me identificaron la serie, lo siento mucho, no pasa, y hasta que ustedes identifiquen la serie. Recuerden que serie documental no es remitido, no es recibido, no es serie documental interno, no es serie documental externo. Documentos internos, documentos externos, documentos recibidos, documentos remitidos, no son serie documental. Así que si en sus computadoras todavía hay esos títulos, no va a pasar de acá para acá y menos para acá. Porque acá está el archivo de gestión, acá está el periférico y acá está el central. Entonces, virtualmente, ¿no? Entonces, igual tiene que pasar con sus series documentales debidamente organizadas. No se preocupen de esto, vamos a hablarlo luego. Luego, en el próximo mes, sí hay una o dos sesiones específicamente sobre estos. Y estos son los últimos modelos porque también se hablan nuevamente de los valores. Que igual el repositorio archivístico debería estar también en las entidades y el repositorio archivístico digital institucional ya está en la propia entidad. Es lo que hablamos del repositorio digital, ¿no? Que es todo una oficina, sí, es todo un ambiente eh, que tiene todo hasta normas ISO y es evaluado por una entidad auditora externa, la SGS en muchos casos, y que cobra por cada auditoría. Entonces también se recomienda que en estos casos debe ser también de repositorio interno a repositorio de la misma entidad, también deben pasar después de 2 años a 10 años, ¿no? Y obviamente así va a empezar a trabajarse en Word, en PowerPoint, en Excel, en PDF, para pasarse al repositorio archivístico digital institucional. Pero igual, ¿qué es lo que estoy visualizando acá? Son los años. Igual mencionamos que de aquí para acá, de un nivel de archivo a otro repositorio, de un repositorio A a repositorio B, tienen que pasar con series documentales. No, Shirley, el dibujito decía Excel. No, ese es el dibujito. Ese es el dibujito. Acá, a la hora de el archivero tiene que estar en capacidad. Igual, cierto, me lo estás pasando en HTML, me lo estás pasando en JPG, pero me lo tienes que pasar con el nombre de la serie. Ojo, me lo tienes que pasar con nombre serie. Ese es el formato. ¿En qué formato me lo estás pasando? Pero me lo tienes que pasar en serie documental. Ok, señores, e igual lo que en este momento mencionábamos, ¿no? Lo que es las consultas, sí, cuánto se consideraría nula cuando no vienen nunca a solicitarme alguna consulta al documento? ¿Cuándo consideraríamos que es baja? Cuando dentro de los 5 primeros años se solicitó muy pocas veces, 1 o 2 veces. Y media, cuando sí dentro del primero o segundo año, por lo menos 1 vez al año me lo piden el documento, o 2 veces al año me lo están pidiendo. Y alta, la consulta es constante y cotidiana, casi semanal, mensual, o sea, me lo piden constantemente. Y la consulta en estos casos se tiene que considerar más o menos en estos estándares, ¿no? Shirley, yo no sé, me lo piden de vez en cuando ya, entonces, ¿ese de vez en cuando es 1 vez al año o es cada 5 años? Y si es 1 vez al año es media, si es cada 5 años es baja. Esos niveles de consulta también lo estamos considerando. Entonces, en el caso, lo que les mencionaba, ¿no? Considerar el tema de la importancia de la unidad de organización. Recuerden priorizar aquellos documentos de las altas oficinas, la frecuencia de la consulta de las series y las características de las series es importante. Por favor, no lo olviden, se lo reiteramos nuevamente. Importancia de la oficina de alta jerarquía o de los órganos de línea. Importancia de las consultas de las series, cuántas veces me lo solicitan, si es que poca, mucha, nula, baja, alta. Y los tipos documentales, si es expediente, si es memo, si es oficio, si es solicitud, si es voucher, si es legajo, planilla, acta de sesión, resolución, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, señores, ¿qué es valoración documental como tal? Valoración documental, según la directiva del Archivo General de la Nación, es un procedimiento archivístico que consiste en identificar y establecer el valor y periodos de las series documentales que se van a visualizar en el programa de control de documentos. Por lo tanto, la valoración me permite seleccionar, vamos a tener la clase de selección, de aquellos documentos archivísticos que por su importancia y jerarquía ameritan conservarse en cada nivel de archivo. Tal como les mencionaba en la clase pasada, la selección no es igual, pero es similar a la clasificación con la organización. Yo clasifico para organizar. En el caso de la selección, yo valoro para seleccionar y luego de esto a una futura eliminación, ¿no?
Solo se valorarán documentos archivísticos organizados, clasificados, ordenados y asignados. Tal como les decía hace un momento creo que me hicieron una pregunta, hay expedientes sin firmas y sin sellos. Ojo, que solo se valoran documentos archivísticos. Y el documento archivístico tiene que tener firma y sello, o sea, es un documento legal. Se aplica en todos los documentos archivísticos independientemente de su medio soporte y se requiere el conocimiento profundo del contexto de la producción de las series documentales. Esto es la valoración archivística, señores. Entonces, la directiva de la AGN tiene por objeto regular la valoración documental y orientar a la formulación del PCDA. Obviamente que vamos a dar la norma de la AGN, da los pautas y los procedimientos para su valoración y su programa y para la formulación en sí del programa de control. Ya hemos visto algunos pautas que he mencionado hace un momento, que es lo que yo les mencionaba sobre niveles de archivo, baja, alta consulta, prioridad de los tipos documentales, prioridad de las oficinas. Y esta directiva se aplica en todo el Perú, en todos los niveles de archivo, incluyendo hasta los archivos regionales, que es lo que estamos visualizando. Hoy en día, el 2024, ya hay 24 archivos regionales. Señores, la directiva del programa de control de documentos nos habla que es imprescindible contar con el Comité Evaluador de Documentos. ¿Quiénes son? ¿Por qué se crean? ¿Por qué se crea el Comité Evaluador de Documentos? Se crea porque necesitamos el respaldo de las dos autoridades para determinar los valores. Sí, yo sé que el valor lo hago entre la oficina y el archivo central. Eso está clarísimo. La oficina con el archivo central son los que se ponen de acuerdo para poner los valores. Perfecto. Pero necesito ser respaldada por mis autoridades. ¿Y quiénes son mis autoridades que ingresan al comité? Pues tal como dice acá, el titular de la entidad o su representante. El titular de la unidad de organización de documentos y el titular del archivo central. Ellos son los máximos representantes del Comité Evaluador de Documentos, que ellos van a conformar el SET, conforme a lo que dice la directiva de valoración de documentos. Ahora, ¿alguno de ustedes ha leído la legislación archivística del año pasado y la de este año? Con respecto al Comité Evaluador de Documentos, hay ahorita un conflicto, hay controversias, pero igual en la AGN lo estamos entendiendo y lo estamos asesorando y les damos algunas soluciones al respecto. Conforme a la directiva 012 del 2019, que es la directiva de valoración, menciona al Comité Evaluador de Documentos tal cual se menciona desde los años 80. 80, 90, 2000, 2010. Fácil, ya casi 40 años que estamos con este modelo de Comité Evaluador de Documentos, ¿no? Que es el jefe del archivo central, el asesor legal, el representante de las oficinas y un representante de la alta dirección, o sea, el representante del alcalde, el superintendente, del ministro, su representante. Y que se conforman y se designan bajo una resolución. Hasta ahí estamos bien. Shirley, esta directiva, ¿en qué se rige? Al PCD, al Programa de Control de Documentos. Ok. Esta directiva mencionaba que se tiene que hacer mediante resolución y se recomienda que sea también al cargo. Ok, conforme al cargo. Por eso, si se dan cuenta, en este modelo de resolución no figura María Jiménez, Juan Rosas, Javier Palomino, Carmen Palomino. No figura. No se mencionan los nombres. No recomendamos que mencionen nombres, por favor, señores. No lo mencionen, solamente mencionen el cargo. Porque si la persona se va, lo rotan, renuncia, la resolución cae. Y no queremos que la resolución se derogue o deje de estar sin efecto. Simplemente si ponen los cargos, va a perdurar en el tiempo. Sin embargo, les comentaba quién había leído la legislación archivística desde el año pasado. La legislación archivística del año pasado salió la Directiva de Administración de Archivos, que es la norma de administración de archivos de las entidades públicas, la Directiva 01. La Directiva 01 recomienda desde el año pasado que se implemente el Comité Evaluador de Documentos con más personas. Y por ende, que ya se esté actualizando esto. Esta nueva formación del Comité Evaluador de Documentos nos dice de representante de la alta dirección, representante el asesor, el órgano de administración de archivos, o sea, el jefe del archivo central,
va a ser el secretario técnico, la oficina de asesoría jurídica o quien haga sus veces va a ser formar parte de de este comité. Y estos tres son las personas de mayor permanentes, las personas permanentes del comité. Los demás que se mencionan son por corresponder, o sea, estarán presentes cuando se les convoque o sea necesario. Sea el jefe de la oficina de planeamiento, la oficina de informática, el representante del archivo central o desconcentrado y las unidades de organización por corresponder. En estos casos, ¿por qué les decía que hay controversia? Porque si bien es cierto se menciona, pero no se menciona en qué documento ellos deben de firmar. Señores, aquí les voy a dejar la imagen. ¿Qué pasa si ahorita ustedes me presentan su PCDA? ¿Lo presentan con 7 integrantes o lo presentan con 4? Como no se ha actualizado en la directiva de valoración, que es esta, no se ha actualizado solamente esta directiva 012. A la pregunta, Shirley, ¿la directiva 012 está vigente? Sí. Ok. Por lo tanto, la directiva 01 del año pasado derogó la 012 del 2019. No, no la derogó. Shirley, ¿qué me estás tratando de decir? Que hay 2 comités. O sea, sí hay uno, ojo, es uno por entidad. Pero digamos que esta directiva 01, al no derogar las directivas 019, la de valoración, nos deja casi 2 comités en este momento. Shirley, ¿voy a crear 2 comités? No, yo no estoy diciendo que me creen 2 comités. Tampoco estoy diciendo que me creen 2 comités. Digamos que pueden escoger, hasta el momento pueden escoger. Si me dicen, Shirley, yo tengo mi comité de evaluador documentos del año 2018, perfecto. Te riges a la del año 2019. Perfecto, perfecto. Shirley, mi comité yo lo creé el año 2022, en el diciembre del 2022. Perfecto, está bien. Shirley, voy a cambiar comité. Ah, ok. ¿Vas a actualizar tu comité y vas a cambiar comité o vas a crear por primera vez tu comité? Ah, ya. Ahora sí, aplica la del 2023. ¿Se entendió o no se entendió, señores? A ver, por favor, háganme preguntas antes de que acabemos la clase, por favor. Y es más, esta directiva también sale con su modelo de resolución, ¿no? Igual que no se haga a los nombres de las personas. También mencionamos las funciones. El comité, su función es asesorar en caso de eliminación, emitir opinión en casos de transferencia de documentos y participar activamente en el programa de control de documentos. Señores, mi intención no es marearlos. Por favor, si ustedes mañana tienen o deben presentar un programa de control de documentos, Shirley, estoy a la mitad de mi PCDA, ¿y ahora qué hago? Continúa con tu comité evaluador de documentos de 4 personas. Mi recomendación, tanto personal, siempre lo he dicho, continúen con su comité evaluador de documentos de 4. Pero Chile ya salió la norma que dice, sí, pero tampoco esa nueva norma del año 2023 deroga la del 2019. No la deroga en ningún momento. No lo pusieron. Y es más, dicen que tienes un año para adecuarte. Pero igual, no dice que los derogues. ¿Por qué? Porque tenían que haber sacado otra directiva de valoración nueva, con un nuevo formato y con nuevas pautas o nuevos ítems, ¿no? No hay, no lo hay. Y ahorita, en este momento en el AGN, hay otra gestión totalmente nueva. Y que todavía no hay, no se ha definido cómo va a quedar el tema del comité. Dudo mucho, opinión personal mía, ya no como trabajadora de la AGN, mía, dudo mucho que el comité evaluador de documentos de 7 personas perdure. Soy sincera, dudo mucho que este comité. No es que sea malo, pero el de comité de 4 personas no hemos tenido problemas en 40 años. No, 30 años. No hemos tenido problemas en 30 años con el comité de 4. Entonces, señores, ¿alguna pregunta? Por favor, porque ya no vamos a ver el tema de comité evaluador de documentos nuevamente. Ya la próxima clase ya entramos a otros temas. Señores, mi intención no es marearlos. Mi intención es
mostrarles las dos realidades de hoy en día de la normatividad peruana sobre comité evaluador de documentos. Hay una del 2019, que es de 4 integrantes, y hay otra del 2023 de más de 4. Ustedes deciden con cuál hacen. Me dicen, Shirley, voy a crear hoy día mi comité evaluador de documentos, aplica la 01 del 2023. Si no tienes comité, tienes que aplicar la 1 del 2023. Pero si ya lo tienes creado, tranquilo, tranquilos. Se mantiene con el 2018 todavía. ¿Por qué? Porque todavía no salió la directiva de valoración de documentos, o sea, cambiar el programa de control de documentos con estos nuevos integrantes. Es más, y eso lo vamos a ver dentro de 3 clases. 2 clases, para ser más exactos. La valoración de documentos digitales salió la 03 del 2023, salió con el formulario del programa de control de documentos con 4 integrantes. Ese mismo año, el AGN saca una directiva, la 03, y vuelve a invoca nuevamente a los 4 integrantes. Sí, señores, yo soy ajena, ya no se imaginan cómo me duele decir lo que estoy diciendo. Yo soy ajena, así que no se imaginan cómo me siento en estos momentos al contarles esto, ¿no? Pero son realidades. Entonces, a lo que voy, repito nuevamente, si vas a crear hoy día tu comité de evaluador de documentos, lo creas con 7 personas. Si ya lo tienes creado, tranquilo, te mantienes con tu comité del 2019. Ojo. A ver, ¿qué pasa si me dicen, Shirley, yo tengo un comité evaluador de documentos del 2018, Shirley, ¿y ahora qué hago? La del 2019 también te decía eso. Si tú tienes su comité evaluador del 2018, perfecto. Pero si tienes que actualizarlo, lo vas a actualizar a la del 2019. Ahora, si tú tienes tu comité evaluador del 2018, no había mucha diferencia, por no decir que no haya, y lo quieres actualizar, bueno, te riges a la del 2023. O sea, te riges a la de hoy día. Para los nuevos es la de hoy. Para los de antes es la del 2019. Señores, espero que me hayan comprendido, entendido. Si hay alguna pregunta, por favor, se los agradecería que me lo hagan. Ya estamos terminando la clase y para mí no es fácil comentar lo que estoy comentando. No tengo bastante, poquito de vergüenza. Sí, sí lo tengo, no se preocupen, sí lo tengo, pero soy lamentablemente una de las pocas que da la cara por este tema en el ajeno. Hay 200 trabajadores y muchos no quieren dar el tema, no quieren hablar sobre el tema porque, por obvios motivos, creo que quedó claro por qué muchos trabajadores de la AGN no quieren hablar sobre el tema del comité evaluador de documentos. Entonces, igual, si hubieran preguntas, se los escucharía. Y señores, los invito nuevamente para la próxima clase que vamos a hablar ya justo sobre valoración de documentos digitales. Y la próxima clase ya estamos terminando con PCDA. Y luego pasamos con selección de documentos y finalizamos con eliminación de documentos para fines de mes. Señores, pues de mi parte ha sido un gusto. Nos estamos viendo el día lunes. Espero que pasen un bonito fin de semana. Si no hay más preguntas, nos vemos el día lunes. Nuevamente va a haber videos. No se preocupen, esa es mi intención de no siempre de darles un poquito más de lo que otras opiniones de otros países. Muchas gracias, señores. Un gusto. Nos vemos hasta la próxima clase. Chao, chao. Gracias. Buenas noches. Gracias también, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Gracias, gracias. Buenas noches, hasta luego, gracias. Buenas noches, profesora. Las Hasta luego. diapositivas ya están. Las diapositivas ya están. Si desean, ya se las voy pasando. No se preocupen. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches con todos.